Voy a dar una breve explicación de la nueva ley sobre protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. No tan nueva, pero poco conocida. Está ya vigente como tal. En un antecedente que está relacionado obviamente con los derechos de autor y el derecho industrial, bueno, son normas relativamente poco conocidas, pero sí ya tienen un antecedente amplio. Por ejemplo, con Anastasio Bustamante, que fue de los primeros presidentes que tuvo nuestro país, desarrolla esta ley sobre propiedad de los inventores o perfeccionadores. Muy escueta, muy pequeña, pero bueno, fue un primer desarrollo. Después con Benito Juárez, él en el Código Penal Federal desarrolla uno de los delitos relativo a las patentes, al igual que con el general Porfirio Díaz, que él desarrolla 3 leyes con respecto a las invenciones. También igual Emilio Portes Gil, en el Código Penal del 29 y en la ley de la propiedad industrial, también desarrolla temas similares, al igual que Plutarco Elías Calles, que hace la ley de patentes y de marcas y avisos comerciales. Esta segunda ley ya era más específica, ya empezaba a subespecializarse. También lo hace Echeverría por una cuestión de transversalidad por el desarrollo de la computación, y bueno, también hace lo propio, junto con López Portillo, que hace también sobre la ley del registro de transferencia de tecnología y uso de protección de patentes. Con Carlos Sáenz de Gortari se desarrolla una ley un poco más amplia que asimila a todas las demás del área del derecho industrial, y con el presidente López Obrador, bueno, él crea una nueva ley mucho más robusta, mucho más completa, y también la presente ley que está relacionada y de la que vamos a hablar. Sus antecedentes sociales e históricos tienen su raíz en el pueblo Yoeme, también conocido como los Yaqui, que están en Sonora, México. Esta comunidad, pues lamentablemente sufrió muchos embates. Ellos lógicamente defendían su suelo, que es suelo sagrado, y bueno, se desarrolla en el siglo XIX una batalla que obviamente buscaba impedir que compañías privadas pues tomaran la propiedad de ellos, que es ancestral, como se decía, como de uso comercial. Y bueno, esto condujo en la derrota de los Yoeme, y los desplazaron, los exiliaron, propiamente fueron esclavizados hacia Yucatán para trabajar el enequén. Algunos como tal pues sí lograron regresar afortunadamente, y a reclamar sus tierras y a seguir la lucha por la disputa por el suelo que les pertenecía legítimamente. En épocas ya no tan lejanas, en el 2014, por ejemplo, igual se opusieron a la construcción de un gasoducto que atravesaba su territorio. Y bueno, obviamente no solamente afectaba el entorno ecológico, ¿no?, sino también pues la violación a su soberanía. También implicó represión y encarcelamiento, pero al final lograron desviar el gasoducto. Y una de las formas que tuvo el gobierno anterior, que fue presidido por López Obrador, precisamente para dar una forma de reconocimiento de su soberanía, entre otras cosas, fue lógicamente el acueducto, que atendía a los reclamos que hacían para poder seguirse desarrollando. Parte de esta lucha también da cabida a que se creara esta ley de la que vamos a hablar, y que obviamente pues beneficia a todos los demás pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas. Esta ley es un avance significativo, propiamente única en Latinoamérica, ya que aborda un fenómeno que es la biopiratería, que después hablaremos de ella. Quiero mencionar rápidamente a las comunidades afromexicanas, que son más pequeñas. Derivado de la conquista, los españoles trajeron esclavos de África, y obviamente se libertaron muchos de ellos y se establecieron en algunas entidades federativas,
obviamente en México, que son 3 entidades, que sería Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Ahí están las principales, están dispersos por toda la República, pero ahí están mayormente concentrados, y ahí se ve lógicamente pues su descendencia genética e hibridaciones de la cultura, bailes, comida, algunos rasgos de la espiritualidad. Se ve plasmado África en estas comunidades, y todo esto se amalgama en una cultura afromexicana. Digo, si hablamos de asimilación cultural, hay casos muy curiosos, por ejemplo, con un samurái negro, Yasuke, pero bueno, esa es otra historia. Ya entrando concretamente a la ley de estudio, su principal objetivo es que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el derecho colectivo, ya los ve como sujetos de derecho, es decir, respetando sus costumbres, pueden nombrar un representante y defender su patrimonio cultural, material e inmaterial, es decir, aquel que le fue transmitido de forma generacional. Y esto les convalida un derecho a su propiedad intelectual del patrimonio cultural. Como se decía, se basa en reconocer y proteger el patrimonio cultural tangible e intangible. El tangible pueden ser el suelo sagrado, por ejemplo. El intangible, diseños, técnicas de curación, en fin. Dice que el patrimonio cultural es inalienable, es decir, no se le puede disociar de la comunidad indígena. Es imprescriptible, es decir, no tiene vigencia, es para siempre, ¿sí? No es renunciable. Nuevas generaciones o actuales no podrían entregar o bueno, valga la redundancia, no renunciar a dicho derecho. Y es inembargable. Algunos bienes son sujetos de embargo, ¿sí? De esta medida para garantizar ciertos pagos, no se puede embargar, ¿de acuerdo? Y permite que las comunidades puedan negociar ciertos contratos para la comercialización siempre y cuando se les dé el beneficio económico y el reconocimiento autoral. Las autoridades que están involucradas directamente es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y la Secretaría de Cultura. Son las 3 autoridades principales que juegan un papel importante en la defensa de los derechos que tienen las comunidades indígenas y las afromexicanas. Esta ley establece una figura que es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección y el Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pero todavía no está existente, o sea, sí lo prevé la ley, pero aún no existe fácticamente. También se establece una figura que le llaman la Comisión Intersecretarial, un gran avance. Esta comisión intersecretarial lo que hace, evita recovecos legales, resquicios para evitar señalar que otra autoridad le corresponde. Y bueno, esta comisión, su nombre lo dice, ¿no? Se conforma de diferentes secretarías, entidades mejor dicho. El INPI, la Secretaría de Educación, el Secretaría de Economía, de Turismo, Relaciones Exteriores, Indautor, una representación de los pueblos indígenas, la Fiscalía General de la República, la CNDH, también Hacienda, junto con Cultura, todos ellos conforman esta entidad para poder hacer la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Todas las funciones que vemos aquí son en total 13. Son enunciativas, no son limitativas. Y bueno, lógicamente lo hace a una gran escala para poder hacer una forma de función holística, similar a la cosmovisión que tienen los indígenas, por cierto. También establece esta ley la figura del Registro Nacional del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Como tal, sí existe una figura análoga. Si nosotros vamos al buscador, ahorita que está la forma navideña, y ponemos inventario del patrimonio cultural inmaterial, nos aparece esta página, ¿sí? Nosotros ahí, pues, si le damos clic, nos va a llevar a esta sección del Gobierno de México,
Y ahí está albergado el inventario del patrimonio cultural, ¿sí? En esencia son diseños y algunas, como le llaman know-how en el derecho industrial, ¿no? La forma de hacer algunas cosas, como la preparación de ciertos alimentos. Entonces, aquí sirve mucho como referente y antecedente para verificar a quién le pertenece tal o cual patrimonio inmaterial. No abarca lo que mete territorio, ¿no? Porque, bueno, ahí implica una dependencia que es el registro público de la propiedad, pero bueno, también este es un gran avance. Esta ley establece un mecanismo de solución de controversias, infracciones, sanciones y delitos, ¿sí? Que es lo que creo que también es innovador y presenta interés. Son 7 etapas muy elementales, se llevan ante el indautor. La primera, se presenta la queja. La queja puede ser individual o puede ser, obvio, pero siempre representando a una comunidad indígena, ¿no? Y obviamente la queja puede derivar en cualquiera de estos 7 casos que pudieran suscitarse: apropiación indebida, autorización, disposición al público, ostentarse como dueño, aprovechar indebidamente, ¿sí? También hace mención de las que se deriven de su reglamento. Todavía no existe, pero está en proceso de creación. Pero bueno, ¿cuáles son los requisitos de la queja? Son 10 requisitos. Ciertamente puede ser no un escrito libre, debe tener una forma de demanda. Yo aquí les presento un formato muy ajustado a los 11 puntos que establece, 12 puntos que establece la propia ley. Son lugares y eventos inventados, ¿no? Pero cubren el requisito. Aparte que está la figura de la suplencia de la queja. ¿Qué significa esto? Lo que le falta a la demanda, a la queja, el indautor está obligado a complementarlo, ¿sí? En favor de las comunidades indígenas. ¿Quién recibe la queja? Bueno, decía que el indautor, ¿no? Y entonces le da trámite, ¿sí? Le da curso. Y entonces, obviamente, tiene que señalar una audiencia de ley, y en el caso de que haya voluntad de conciliar, pues puede llegarse a la audiencia de conciliación, aunque también, si abre audiencia de ley, que es donde se van a hacer las pruebas, ahí también puede conciliarse. Parte de la conciliación y las medidas se piden en la queja inicial. Pero bueno, como parte del derecho de audiencia, el infractor puede contestar, ¿sí? Y obviamente pues tiene que manifestar lo correspondiente. La propia ley marca como ley supletoria Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Entonces ahí también se puede basar con respecto al material probatorio. Ya sea en la conciliación o en la audiencia de ley propiamente, ahí se desahoga, se puede llegar a un arreglo, en fin, ¿sí? Y en este sentido, una vez que se desahoga, el indautor pues tiene 10 días para dictar la resolución definitiva, que en este caso vendría conociéndose como un laudo. No es una sentencia porque solamente es del Poder Judicial, en este caso es laudo. Y bueno, este laudo no tiene recurso, solamente limitaría el juicio de amparo, ¿sí? Entonces se concreta que para que cause estado, pues tendría que ajustarse al amparo directo, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que no interponen amparo o el amparo confirma la resolución, se ejecutan las medidas que así el indautor considere, ¿no? Que son aquellas que están mencionadas en el escrito de queja inicial, ¿sí? Que son cualquiera de esas 4. Y bueno, posteriormente habla sobre 2 delitos en materia de protección del patrimonio cultural. Estos delitos también son innovadores, son delitos especiales porque están fuera del Código Penal, pero primeramente debo de hablar de la biopiratería porque no lo enuncia así, pero es la sanción de la biopiratería. Hay 3 formas de la biopiratería, que en este caso es sobre diseños textiles, contra suelo sagrado o recursos biogenéticos, ¿sí? Ya había puesto yo 2 ejemplos, pero en el último de los recursos biológicos puede ser cuando hay algún uso de una planta, por ejemplo.
y alguna empresa se lo anuncia o lo patenta como propio. Pero bueno, concretamente con diseños textiles, que es donde más o mejor se puede visualizar en los ejemplos. En el artículo 74 dice que comete el delito de apropiación indebida, que es la biopiratería, ¿no? La persona que por cualquier medio se ostente como propietaria, autora o creadora, ¿sí? Ya se han dado casos, no podría aplicar de forma retroactiva, pero sí esta reivindicación de manera administrativa. Esto es penal propiamente, ¿sí? Y el otro artículo, que es el 73, los puse invertidos. Bueno, aquí dice sobre el uso y aprovechamiento indebido, que aquí es en este caso cuando se reproduce por cualquier medio, con fines de lucro, algún elemento del patrimonio cultural. También cuando se distribuye o vende, explote o se comercialice de cualquier modo dicho patrimonio, o se difundan por cualquier medio manifestaciones culturales declaradas inaccesibles, porque muchas veces al ser consideradas sagradas no pueden ser comunicadas públicamente o bajo ciertos lineamientos visuales. Yo les comentaba que hay casos concretos ya de biopiratería en el pasado, antes de esta ley, como en Tlahuitoltepec, Oaxaca, la empresa Anthropology le copió los diseños, por ejemplo. Aquí vemos a la izquierda el de Anthropology y a la derecha el de Tlahuitoltepec, pues es evidente este plagiarismo. También, por ejemplo, en el mismo Tlahuitoltepec, fueron 2 veces víctimas de esta empresa. Y en el Huipil Mazateco, la empresa Cibreman pues, se los copió vilmente. Aquí vemos las ilustraciones. Igual que la reconocida marca Zara en San Juan, Colorado, Oaxaca, igual le copió los diseños, vamos, son prácticamente idénticos. Y bueno, en esencia sería el breve análisis de difusión como una forma de contenido introductorio.